Buenas tardes, bienvenidos a Tarde Noticias en esta jornada de martes agradable con mucha información y bueno, ya seguramente los datos completos del tiempo con Kiara. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien allí del otro lado. Gracias por hacernos el aguante, por hacernos compañía como todos los días hasta las 5 de la tarde. Como siempre, llegamos con muchas informaciones. Les invitamos a que nos acompañen tanto a través de las redes sociales como también a través de nuestro WhatsApp que ya está disponible para todos ustedes. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar. Vamos a hablar de lo que surgió en las últimas horas. Esto nos lleva hasta Colombia. Varios datos fueron revelados en torno a la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Decía el fiscal general Francisco Barbosa que los asesinos dijeron que en varios momentos se sintieron perdidos, pero las redes sociales les facilitó la ubicación de Pecci. Por otra parte, también hablaron de que esto tendría o habría sido ordenado por el PCC junto a grupos del crimen internacional. Vamos a hablar también de esta situación que se dio en la ciudad de Asunción, imágenes que corresponden a un impacto tremendo que se dio sobre la calle Colón. Entró de contramano y terminó impactando contra el otro rodado. La situación se suma a otros hechos también de accidentes de tránsito generados en las últimas horas. Y en las últimas horas, la justicia decretó la prisión preventiva de todos los detenidos en el caso del operativo New Evolution. Hablamos de la comercialización de drogas sintéticas. La mayoría fue derivada a emboscada. La información también nos lleva hasta el este del país, en donde se dio la detención de un hombre de 28 años, quien en su poder contaba con un M4, en este caso falsificado, también fusiles, y todo esto iba a ser utilizado para un secuestro. La víctima iba a ser un menor de tan solo 9 años. Lo que se hicieron fueron las pruebas para descartar posibles cuadros comunes que son de nuestra región, de las Américas, ¿verdad? Y de Paraguay. Y estos dan negativo en la mayoría de ellos, pero sale una bacteria que es común y que puede explicar el cuadro que está presentando la paciente, ¿verdad? Se aleja la posibilidad de que sea un caso de viruela del mono, porque tenemos ya el diagnóstico de otra patología. Afortunadamente ella, está guardando su reposo en su vivienda y se encuentra con buen estado. Con 7 en todo el territorio nacional. Vamos a repasar los datos del tiempo. Una jornada nubladita la que tenemos el día de hoy, fresca también, 19,2 la temperatura, la sensación térmica es la misma a estas horas. Una humedad del 81% y el viento, oeste-suroeste, que va soplando a 7 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, meteorología de vuelta nos indica que vamos a tener precipitaciones en la tarde, incluso también en la noche, temperaturas que va a ir descendiendo a 17 grados en la noche y por la madrugada vamos a tener un cielo nubladito y una temperatura de 15 grados. Vayamos al pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Mañana miércoles nos espera un clima fresco, 15 de mínima, 21 grados de máxima. El día jueves, 16 de mínima, 22 de máxima. El viernes se espera que descienda un poquito más la temperatura, 12 de mínima, 19 grados nada más la máxima. Y el día sábado, 11 de mínima y una máxima que solamente podría llegar hasta los 18. Al escucharle a la niñera diciéndole mentira, 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 entonces yo le pido a la niñera que por favor se calle, que yo trato de contenerla a mi hijo hasta que yo llegue. Yo creo que esa chica entró en un trance y si le sofocaba más a mi hijo capaz que ya no estaba conmigo. De acuerdo a la pericia de la imagen, si estuvo mucho tiempo sometido a la presión del cuello
¿verdad? Y la niñera sobre el mismo, determinar si puso en riesgo la vida del chico, estaríamos ante un hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa. Al escucharle a la niñera diciéndole mentira, mentira, mentira. En las últimas horas, la justicia ordenó el comiso autónomo y ordenó que la estancia Cuatro Filhos, propiedad del narcotraficante, quien hoy se encuentra privado de su libertad en el Brasil, Jarvis Jiménez Pavão, pueda ser administrada por el Estado paraguayo a través de la Cenavico. Bueno, este próximo lunes, el lunes 13, se establecerá una reunión para definir un tema muy importante, el salario mínimo. La recomendación del reajuste del salario mínimo, luego de la reunión de la comisión encabezada por Karina Gómez, posteriormente se va a enviar al Ejecutivo, donde es el presidente quien finalmente tomará la decisión. También hablamos del operativo antidrogas denominado New Evolution. Es que en las últimas horas el juez penal de garantías Gustavo Amarilla dispuso que los detenidos e imputados sean derivados a prisión. En el caso de los varones fueron llevados al penal de Emboscada, mientras que las mujeres al Buen Pastor. Recordemos que son 11 personas privadas de su libertad. La red estaba integrada por paraguayos, argentinos, brasileños y colombianos, quienes se encargaban de proveer drogas como LSD, cristal, hongos, alucinógenos, éxtasis, metanfetaminas y otras sustancias a jóvenes. Hablamos del caso Mercat y las novedades al respecto, lo que se determinó y los procesos que continúan desarrollándose. La jueza penal de garantías, especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, ordenó el secuestro de 4 vehículos que fueron incautados en el marco del caso Mercat durante los allanamientos realizados el 26 de marzo último en Villa Elisa, donde fue detenido Walter José Galindo Domínguez. Por otra parte, existen otros 5 vehículos que fueron identificados en el marco de la investigación del caso, pero que aún no fueron ubicados. Igualmente, la jueza Rosarito Montanía ordenó la búsqueda de estos y su posterior secuestro. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó su viaje esta tarde con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de las Américas que se desarrollará del 8 al 10 de junio. El horario está pendiente de acuerdo a las condiciones climáticas. Mario Abdo ya había dicho en su momento que esta reunión es importante y que tendrá encuentros bilaterales con líderes de la región, entre ellos el presidente Joe Biden. Bueno, un caso que preocupó y mucho a familiares de un pequeño de tan solo 3 años que afortunadamente y rápido fue intervenido en el INERAN tras atragantarse con un hueso. El menor sufrió una obstrucción en las vías respiratorias, quedando atascado en su laringe una pequeña parte de este hueso, lo cual le ocasionó un cuadro de obstrucción casi completa que terminó complicando su capacidad para respirar con normalidad. Finalmente, el pequeño pudo recuperarse. Hablamos de inseguridad, esto que ocurrió en el circuito comercial de Ciudad del Este, donde delincuentes ingresaron a un negocio familiar y comenzaron a cargar mercaderías. Todo lo que tenían se llevaron, generando un perjuicio millonario para las víctimas. A ese que me robó, porque ya 2 veces ya es por este. 2 veces. La segunda vez. Y la verdad que esta vuelta vinieron con una bolsa, 50 bolsas trajeron para llevar todito, para vaciar más o menos. Pero gracias a Dios le vieron ahí los vecinos. Ellos vinieron, le agarraron a uno. Y ese muchacho se llama Tolo. Y a él le agarraron y después le largó otra vez. Porque viste que ellos tenían miedo, no sé qué pasó, pero él le largó otra vez y se fue, el muchacho.
pero cantidades de mercadería pusieron todo en bolsita, dejaron ahí arriba el techo, impresionante. ¿Cómo fue esa situación? ¿Por dónde habrían ingresado? ¿A qué hora aproximadamente fue? Y acá arriba el techo, arriba, viste que este de 2 pisos es, y ahí arriba abrieron y ahí sacaron. Pero los dos mi localcito, este y el que está allá, los dos. Según sospecha de usted, no sería una persona nada más el que actúa. No es uno. Porque una persona no va a venir a sacar todo la ventanita de allá arriba, porque los dos partes, los dos, seguro que eran 4, 5, yo digo, porque la cantidad de mercadería que llevaron, impresionante. Ahora, detrás, en la parte posterior aquí de estas casillas, hay una zona verde, por ahí ellos estarían llevando las cosas. Y por ahí, sí, porque viste que justo mi marido, nosotros llegamos acá cuando nos avisaron el policía, nosotros llegamos acá y ellos tenían la mercadería, llevaban ya, acá en el campo llevaban. Y mi marido se fue y encontró un poco de 3, 4 bolsitas. ¿Cuántificaron más o menos las pérdidas hasta el momento? Y más de 3 millones, porque más vino de caja y eso llevaron lo más caro. Y después me llevaron mi perfume, shampoo, eso más caro ellos llevaron. Demasiado mucho hay acá, eso que se en droga. Ahí abajo hay cantidad y ojalá que se vayan para que pueda televisarle un poco, porque ellos abren nomás la casilla y no es de ellos abren nomás y están ahí. Son muchísimos, no son 2, 3 que ahí fuman su porquería. Y ahí vienen y ellos, no, a mí nomás me sacan mi mercadería, a todos les sacan. Vamos al plano internacional, tenemos que hablar de esta medida que se adoptó en Nueva York porque el estado de Nueva York prohibió la venta de armas semiautomáticas a menores de 21 años en un intento de reducir la violencia tras las recientes matanzas perpetradas por adolescentes que se saldaron con 10 y 21 muertos en las semanas pasadas. Hasta ahora, la edad mínima para adquirir esas armas era de 18 años. La gobernadora del estado firmó un paquete de medidas aprobadas en tiempo récord por el Parlamento, que además incluye la prohibición de vender chalecos tácticos y cascos protectores a personas ajenas a ciertas profesiones. Bueno, un caso realmente terrible donde la Fiscalía finalmente intervino y ya hay una persona investigada por esto. Se habla de que un hombre maltrataba a su madre, quien estaba postrada en silla de ruedas. La Fiscalía ordenó la detención de Cristian Franco, de 20 años, quien fue filmado maltratando a su propia madre, quien la vemos, tiene una... le cuesta obviamente movilizarse, por eso está en silla de ruedas postrada ya hace un buen tiempo. El fiscal de la causa lo imputó por el presunto hecho punible de violencia familiar. Esto ocurrió en Obligado, departamento de Itapúa. Recibimos una llamada telefónica que circulaba por redes sociales, Facebook, que una persona que estaba maltratando a una de sus mamás. Que la señora que se encontraba en silla de ruedas. Personal de la comisaría acá Caraya, que era a mi cargo, y con el apoyo del personal de la comisaría 14 de Bellavista, Sucel Egidio, Sucel Cáceres, inmediato nos constituimos en el lugar para interiorizar el hecho, ¿verdad? Una vez ahí en el lugar de oficio, actuamos con la aprehensión de esa persona. Lamentablemente suele loco ocurrir esta cosa, porque ambos personas dentro de la familia, en el sentido de ellos solo tomar bebidas alcohólicas. En el día de su aprehensión, a simple vista se nota luego que estaba en estado etílico. ¿Qué dijo él en el momento de su aprehensión? En su momento de aprehensión él no manifestó nada, se cayó nada. Nosotros ahí en el momento le preguntamos cosas así, pero no quiso responder nada. Porque está así también la madre, ella estaba en silla de ruedas y nada, tampoco no podemos hablar, no se puede hablar, y tampoco ni denuncia no se puede tomar de ella en ese momento que estaba en estado etílico. A simple vista sí se nota y se ve lo que unas personas, son personas muy humildes que en el caso de
frustró el secuestro de un niño de apenas 8 años que estaba previsto ser ejecutado este fin de semana en la zona de Juan León Mallorquín. Detuvo a un hombre de 28 años quien transportaba réplicas de un fusil, también de un M4, y tenía en su poder un croquis. De acuerdo a la información, 3 personas de Ciudad del Este serían los responsables de tomar a la víctima y posteriormente entregarlo a la hora detenido para trasladarlo hasta Iturbe, esto en el departamento del Guairá, desde donde se pretendía realizar las negociaciones. El detenido ya fue imputado por la Fiscalía y se busca a los cómplices. Fue imputado, ya está a cargo del juzgado de garantía y existen varias evidencias que se frustró prácticamente un hecho de secuestro en la zona de Campo 9 y los investigadores están trabajando todavía con respecto a ese tema para poder colectar más elementos de pruebas que prácticamente se indican al hoy imputado y hay otras personas más involucradas. Este prácticamente se frustró gracias a la intervención de los agentes de la comisaría jurisdiccional de Juan León Mallorquín, quienes interceptaron a este joven y una vez que interceptaron revisaron el habitáculo del vehículo y encontraron armas que probablemente se usarían en el posible secuestro que fue frustrado. Este joven confesó que estaban preparando un secuestro. Así mismo es, los investigadores están trabajando. Tenemos 2 personas más que ya cuentan con orden de captura y probablemente más adelante vamos a tener más novedades con respecto a esta cuestión. Hablamos del caso Berilo, las novedades al respecto, porque volvieron a suspender la audiencia de Cucho y Ulises Quintana. La jueza Alicia Pedroso dispuso la suspensión de la audiencia preliminar por el caso Berilo, donde están acusados Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho, y el diputado Ulises Quintana, y otras 22 personas vinculadas a hechos relacionados con el narcotráfico. A Cabañas, el fiscal Ferreira lo acusó por la comisión de los hechos de asociación criminal, tráfico y comercialización de drogas, mientras que a Quintana por los ilícitos de asociación criminal y lavado de dinero. La magistratura suspendió la diligencia alegando que hay recursos pendientes de ser resueltos. Vamos hasta Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, para hablar de este caso. Un hombre amenazó de muerte a su madre utilizando un machete, según se puede observar en imágenes de un video que se hizo viral rápidamente. El hombre posee antecedentes y orden de captura por agresión. Él en un momento dado se resistió a ser detenido, pero finalmente la policía logró controlarlo y trasladarlo hasta la comisaría. Bueno, prosigue la campaña de vacunación 2022. Atención, señoras y señores, porque desde ayer está habilitada ya la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis. A partir de los 6 meses de la última aplicación ya pueden justamente acceder a esta aquellos que están habilitados. Las vacunas contra el COVID se realizarán a partir de los 5 años en adelante, los que tengan que completar obviamente los esquemas, y los centros de vacunatorios disponibles se pueden consultar en www.vacunate.gov.pi. Atención a esto que ocurrió en el barrio Sajonia de Asunción. La policía detuvo a una joven de 20 años quien trabajaba como niñera en una casa. Esto luego de que imágenes revelaran presunta agresión de la que resultara víctima el niño de 4 años a quien cuidaba. La fiscalía tomó intervención en el caso. Comparecieron a declarar los padres del niño, tanto la mamá como el papá,
También compareció ya la persona sindicada, ella es Analía Leguizamón, estuvo asistida por un abogado particular. Ella se abstuvo de declarar, no quiso prestar datos o información acerca de lo que ocurrió y que es un derecho que ella tiene. Actualmente mis funcionarios están en la labor le trasladaron al niño hasta clínica forense a fin de que la inspeccione un médico y así también hacerle una contención a él, porque es un niño, si bien es pequeñito, tiene 4 años, pero es un niño súper desenvuelto, es un niño muy amoroso, porque acá tuvimos la oportunidad de contactar un poquitito con él, y va a conversar con la psicóloga a fin de que él provea los datos o la información acerca de lo que él sufrió el día de ayer, y también la inspección física. Es el trabajo que se está realizando ahora. Esta chica empezó a trabajar con esta familia hace solo 5 días, hoy completaba el 6º día. Es una persona que vino del interior. Actualmente acá ella refirió que no tiene familiares. Acerca de lo ocurrido, como te mencioné, ella no quiso aportar ningún dato, o sea, se abstuvo de declarar, también aconsejada por su abogado defensor. Y eso es lo que te puedo decir de ella. No tiene antecedentes penales y es una chica joven, tiene 20 años. Elementos de sospecha, tenemos suficientes elementos de sospecha. O sea, que acá tenemos, como ustedes vieron y como ya se mencionó en la filmación, tenemos ya un informe médico, porque el chico fue ayer trasladado hasta el hospital de Barrio Obrero. También tenemos fotografías de las lesiones que el niño sufrió, entonces elementos como para formular imputación hay suficientemente. ¿Por qué motivo podría ser imputada? Por el hecho de maltrato de niños y adolescentes. Bueno, hoy se tenía previsto esta manifestación, lo venían anunciando de hecho hace ya varios días por parte de funcionarios penitenciarios, debido a que sus reclamos no eran escuchados por parte de las autoridades. El sindicato de agentes penitenciarios realizaron estas movilizaciones en reclamo a un acuerdo con representantes del Senado sobre las reivindicaciones que presentan. El pedido de los agentes es que se vuelva a acomodar la parte presupuestaria para que puedan cobrar todos por igual, ya que aseguran que con esta nueva disposición unos 500 funcionarios cobrarán un beneficio y 800 quedarán fuera. Por lo general perciben un salario de 3 millones de guaraníes, al que califican de paupérrimo, teniendo en cuenta el riesgo al que se exponen en sus funciones. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en diputados. Imágenes que corresponden, Sol, a lo que se da a conocer de las evidencias que fueron recolectadas al comienzo. Este es un material de la Fiscalía de Colombia, sí. Y vamos a poner desde el comienzo porque tiene la explicación. Esto, por ejemplo... Esto es un el comienzo, sí, el comienzo, y justamente van mencionando por parte, si podemos poner el comienzo donde explica el material dice a qué corresponde cada lugar. Entonces ahí vamos también, ahí está. Esto es en un hotel en Cartagena, okay, donde se instalaron 3 de los 5 detenidos. Sí. Exactamente, que es, obviamente, vamos ubicándole a la gente, uno de los puntos que habían recorrido la pareja en su luna de miel, ¿verdad? Exactamente, esto es en un hotel en Cartagena.
donde ellos se habrían hospedado. Ahí vemos las imágenes. Ahí están los tres. Exactamente, cuando ya se estaban dirigiendo hacia la habitación donde iban a permanecer mientras recibían instrucciones. Y estas imágenes forman parte del seguimiento. Esto es cuando ya iban hacia Isla Barú, donde se produjo el atentado. Exactamente, ya el tramo final prácticamente de su estadía. Cuando salían del hotel para ir Cuando salían del hotel para ir hasta la isla, donde finalmente y desgraciadamente era asesinado el fiscal Marcelo Pecci. Pero las imágenes los sitúan perfectamente en ese punto. Sí, esto ya es en Barú, en un restaurante donde ellos estaban allí. También ahí se lo ve, el famoso sombrero. Sí, que se identifica en varios videos. Exactamente, este sería el hombre que en un momento dado les transportó, les llevó hasta Barú, les trajo de vuelta otra vez. Y después las famosas imágenes del momento en que alquilaban la moto acuática. Fue la primera imagen que se dio a conocer. Sí, esas imágenes de hecho que creo que fueron las que salieron a la luz pocas semanas ya después del homicidio, que para situarnos ocurrió el pasado 10 de mayo. Es el momento del alquiler, ¿no? Y ahí vemos, nuevamente repasamos estas imágenes. Forma parte de toda la investigación, Rolando, que entendemos a medida que va avanzando ya van avanzando de una manera con todos los detalles, ¿verdad? Exactamente. Ellos decían hoy en la conferencia de prensa que fueron cerca de 120 cámaras de seguridad que revisaron en prácticamente 22 días y a partir de allí lograron todos estos elementos que forman parte del material probatorio, del seguimiento que le hicieron a los delincuentes, que de alguna manera les permitió también el momento en que se instalaban en el hotel, cuando iban a Barú, en el restaurante en Barú, que es esta imagen donde se le observan a los hoy detenidos, y también cuando alquilaban el jet ski. Que obviamente ya corresponde a un momento crucial dentro de las investigaciones. Hablamos de esas imágenes justamente para situarlos en el lugar y en la hora en que ocurrieron ya los hechos tan fatídicos, ¿no? Ahí vemos ya las imágenes. Exactamente. Y podemos pasar al otro video, por favor, ya en la playa, en la zona de la playa, momentos previos al homicidio, donde también logran, fíjate, Sol. Los ubican también, ¿no? Ahí lo vemos ¿quién sería la víctima? El fiscal, cuando iba caminando hacia la reposera donde finalmente se dio la situación. Se dio el hecho. Ya lo vemos en el fondo. Y ahí vemos de vuelta momentos en que ellos logran identificar. Estos serían la pareja que seguía los pasos de Marcelo Pecci y también de Claudia. Todas esas imágenes son evidencias importantes para la investigación. Ahí vemos esta es la mujer, ¿no? Sí. Entiendo. Porque recordar, entre las 5 personas detenidas, 4 sujetos, una mujer, y ahí los vemos dentro de sacaban fotos. Claro, momentos porque previos. La ropa que tenía Claudia era otra diferente, porque eran de piezas diferentes. Cuando veíamos en esta fotografía, y acá vemos a los, ¿cómo era que le decían? Ellos usaban un término, a los que les seguían los pasos, los marcadores, los que seguían los pasos de Marcelo Pecci. Esto ya en la playa en el hotel de Cameron, en la playa de Barú. Y allá sí lo vemos en las imágenes a Claudia y a Marcelo juntos. Minutos previos. Ellos están en el círculo rojo. Y bueno, los que están en el círculo amarillo, para ir aclarando, ¿no? Son ya los identificados como responsables del hecho. Ahí terrible. vemos de vuelta. Ahí vemos minutos previos. Sí, ahí llega la moto acuática. Obviamente esto bajo la mirada de un montón de testigos, Rolando. El hecho en sí quedó registrado en su totalidad en imágenes del circuito cerrado. Si sacamos el Zócalo, ahí vemos ya la huida. Esto es importantísimo, Sol, porque nos ubica ahora sí, para repasar nomás el video de vuelta, y ahora sí entendemos, porque la víctima está en el círculo rojo y los sospechosos en el círculo amarillo. Ahí lo vemos al fiscal Pecci, las últimas horas del fiscal Pecci. En el fondo lo vemos a Claudia sentada en una reposera, y no muy lejos del lugar está la mujer, la que le seguía con un teléfono en la mano. Allá, los marcadores. Sí, los marcadores. Allá lo vemos
que ellos obviamente simulaban ser turistas, por eso los vemos en un momento sacándose las fotos, tirándose en el agua, recorriendo el sector, porque hay que decir, hay un trabajo de logística y los que efectivamente materializan, ¿verdad?, el hecho, que son los que iban a bordo del jet, ¿verdad? Pero ellos también formaron parte de todo el proceso previo para avisar, ¿no?, los movimientos. Exactamente, ahí incluso se saca la foto, sacan fotografía, porque ellos alquilaron por 2 noches, solamente estuvieron un día y luego abandonaron, por más que ya hayan pagado absolutamente todo. Esto mientras ellos realizaban el seguimiento del fiscal Pecci. Las cámaras del hotel de Cameron registran a esta pareja, hoy ya detenida también, que sería madre e hijo, que ingresaron hasta ese lugar. Imágenes reveladoras que son pruebas claves para la investigación. Y ahí vemos de vuelta, sentados en la reposera, lo vemos a Claudia y al asesinado fiscal, y ya en secuencia son la llegada de la moto acuática. Este es el momento ya exacto en donde lastimosamente se da el homicidio. Van a observar que todo queda registrado. Sí. Y posteriormente la huida, ¿no? El momento ya del crimen y ahí la huida. La huida del... O sea, por lo que veo nomás solo en esa última parte, se observa el momento incluso, ellos evidentemente ya por una cuestión, porque es un material que dio a conocer la Fiscalía de Colombia, ellos tuvieron que cortar porque es para dar a los medios, es muy explícito y se observa incluso el momento del crimen. Exactamente, y ahí se retiran del lugar. Insistimos, todo esto proveído por las autoridades de la Fiscalía de Colombia, quien avanzó de esta manera y que recopiló todas estas imágenes días previos y el día del crimen, con todo lo que ocurría tanto en ese punto de la isla y bueno, las imágenes previas en los hoteles. Exactamente. Y también vamos a compartir otras imágenes más, las imágenes de todo lo que fue el seguimiento de los capturados. Ahí vemos a lo que formaba parte, porque en todas las imágenes que fueron filtrándose, ellos estaban con el rostro cubierto porque hasta que se los impute, hasta que termine el proceso, no se da a conocer la identidad de ellos, pero en todo momento estaban siendo acompañados. Esto ya en la zona, creo que era ya para el traslado de Medellín hasta Cartagena, donde fue la audiencia. Y ahí vemos, este es el sujeto que contaba con el sombrero, ¿no? Lo identifico así, sí. Son 5, creo que es él, el que vemos en imágenes. Y ahí van llegando, porque en realidad son imágenes, creo que el de la remera roja es el que les transportó a ellos en el vehículo que llegó a alquilar. El hombre de la remera roja es el que transportaba a los sicarios. Recordemos que el conductor del jet ski está prófugo, el ciudadano venezolano. Y este hombre que vemos en imágenes es el tirador, este es el sicario, el venezolano. Ahí vemos. Y este el conductor, para ir nada más identificando a los protagonistas de este crimen. Exactamente, porque en secuencia también vamos a ver a madre e hijos que hacían de los marcadores o campanas que seguían los pasos de Marcelo Pecci y Claudia durante su estadía en Cartagena. Todo lo que fue el operativo de la CTI, del Dijín, también del grupo Gaula, acompañado por la Fiscalía, para la captura de los sospechosos. Este hombre que vemos en imágenes, este sería el articulador, el que organizó a todo el grupo. Es un hombre de 43 años, de Antioquía, tiene 2 entradas ya en la cárcel, pertenece a una facción criminal y sería quien reclutó a todos los que formaron parte del operativo. Armó el equipo, ¿no? Y fue el único que no aceptó los cargos. Ahí vemos a la mujer, a la que observábamos en las imágenes, simulando ser una turista que estaba disfrutando. Este es su hijo. Y es la que finalmente y en todo momento va alertando a los sicarios, al sicario específicamente, en dónde estaba ubicado el fiscal y su esposa y quienes merodeaban la playa continuamente. Claro, que estaban como turistas, que la mujer entró en el agua, el hijo le sacaba la foto, una pareja normal pareciera ser, pero en realidad estaban pasando todas las informaciones con relación a lo que estaban realizando el fiscal Pecci. Una impresionante investigación que en 22 días terminó con la captura de todas estas personas, con varias, miles de evidencias. Decía que no tiene tampoco, no hay antecedentes de una investigación de ese tipo, y eso lo decía el propio fiscal general de Colombia, por la forma como investigaron.
claro, estamos hablando de un crimen, un caso, pero internacionalmente sonado, entonces de alguna manera también existía esa presión para poder aclarar lo cuanto antes y efectivamente se dio en apenas 22 días. Este es todo el procedimiento, el traslado hasta la zona de Cartagena desde Medellín. Todo lo que estábamos viendo era en Medellín, Colombia, donde se centró el operativo. Exactamente, imágenes que ahora saltan a la luz. Nosotros compartíamos ese día justamente el traslado, pero ahora ya y en más detalles todo lo que fue el proceso investigativo, que seguramente más adelante también saldrán más informaciones, pero entendemos que con todo esto se va cerrando prácticamente la investigación, Rolando. Exactamente. No sé, Derly, me vas a confirmar si tenés a mano la audiencia donde aceptaban los cargos también. Si no tenemos todavía, vamos a pasar para poder compartir también donde cada uno de ellos estaba aceptando los cargos, a excepción del hombre de 43 años, quien es una persona con 2 entradas ya en la cárcel y que había organizado prácticamente a todo el grupo, sí, a los marcadores, a los sicarios, al conductor. Orquestó absolutamente todo y les pagó a cada uno de ellos. También es una pieza fundamental dentro de la investigación. Y ya enseguida también vamos a estar compartiendo. Esto es todo el proceso de traslado desde Medellín hasta Cartagena. Este es el hombre, es la pieza fundamental dentro de la organización. Ahí vemos a la mujer también, al hijo. Solamente queda de los autores materiales identificados al menos una persona, el conductor de la moto acuática, que sería un venezolano y que presumiblemente habría salido del país. Es más, ya tiene un código azul. Después de la conferencia de prensa de esta siesta ya comunicaban esa información. Ahora, cuando decimos esto, Rolando, importante lo que destacabas, autores materiales, quienes estuvieron físicamente dentro de todo este proceso y que finalmente lograron su cometido, tristemente, pero obviamente se habla de un esquema mucho más grande por detrás de esto, Rolando, y eso es lo que a partir de ahora se está desarrollando. Exactamente, se habla del PCC junto con otros grupos del crimen organizado internacional. Se pretendía hacer en Paraguay, no se pudo, pero estaba previsto hacer en cualquier parte del mundo. Vamos a escuchar otra vez la imposición de la aceptación de cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar los cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, acepto cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, su señoría, acepto cargos. Finalmente, indique este despacho si es su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? No acepto cargos. Perdóneme. No acepto los cargos, su señoría. El último no aceptaba los cargos. Francisco Luis. Francisco, sí. Y para rectificar nada más, el hombre de remera roja, quien veíamos en las imágenes previas, ese finalmente es el sicario, es el ciudadano venezolano de 31 años. Este es uno de los marcadores. El otro, porque hay 2 personas con prendas de vestir rojo, por eso para hacer la aclaración, ahí está, el otro sujeto sería en realidad el sicario, ¿no? Exactamente, es el sicario, el venezolano identificado plenamente por la policía de Colombia. 31 años, sería la persona que disparó 3 impactos de bala contra Marcelo Pecci. Además de la imposición de los cargos, creo que lo más revelador de la tarde son esas imágenes previas de la playa,
de la playa donde se observa el paso a paso, incluso el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que por una cuestión de prudencia definitivamente ya no dan a conocer, pero evidentemente todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Todo lo que fue la playa, se le veía a Claudia, a Marcelo Pecci, a la pareja que lo seguía, la llegada de la moto acuática, el atentado en sí y la huida. Totalmente, y lo mencionábamos, los marcadores en amarillo, quienes formaron parte sumamente importante porque eran los que finalmente iban marcando la pauta de en dónde se movían, en qué sector estaban, hasta qué punto tenían que ir justamente los que iban a bordo del jet ski. E insistimos, una persona que continúa prófuga de la justicia. ...18 grados la temperatura, 16,2 a estas horas en todo el territorio nacional. Vamos a repasar los datos del tiempo. Cielo cubierto, 18 grados con 6. La sensación térmica también, humedad del 83% y el viento oeste que va soplando a 7 kilómetros por hora. Para lo que queda del día, meteorología indica lluvia para la tarde y también para la noche. Temperatura que va a ir descendiendo a 17 grados en la noche y madrugada llegaríamos a una temperatura de 15 grados. 6 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hablamos de esta información que nos traslada hasta la zona de Luque porque un hombre fue detenido luego de comprobarse que se encontraba distribuyendo crack en ese punto de Central. En el marco del operativo se produjo el decomiso de 60 dosis de cocaína junto a una porción grande sin fraccionar. Por el hecho quedó detenido Alexis Cuevas Amarillas, de 25 años. Estuvo a cargo del fiscal, el abogado Marco Amarilla, quien también colectó información sobre la venta de drogas a menores en el barrio. Para optimizar los trabajos contra el narcomenudeo, la Dirección de Operaciones Urbanas estableció definidas zonas de acción con equipos operativos en el Departamento Central. Un hombre falleció en Fernando de la Mora tras un accidente de tránsito que quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Tenía 68 años y fue embestido de esta manera cuando cruzaba la calle. El conductor del vehículo no detuvo la marcha, no auxilió a la víctima, quien finalmente perdió la vida. Ahora busca identificar al conductor del vehículo. 4 de junio a las 18:40 horas aproximadamente, en la zona sur de Fernando de la Mora, Cito, calle Sabalascue, casi Villa Ayes, resultó víctima fatal una persona de nombre Salvador Noguera Verdún, paraguayo, soltero de 68 años de edad. El sistema 911 llamó a esta comisaría comunicando dicho accidente, entonces personal de esta acudió al lugar.
Encontrando a la persona ya atendida en la vía pública, inmediatamente se dio aviso a los bomberos, quienes lo auxiliaron y lo llevaron a un nosocomio y posterior minutos después ya comunicaron el fallecimiento de la persona. Según las imágenes de circuito cerrado, se ve al hombre cruzando la avenida. ¿Sería Zabalacuela que estaba cruzando? Es la presunción que tenemos que el señor, no sabemos, seguramente no tomó las medidas precautelares y cruzó la vía pública, en donde se observa que es un vehículo de color gris, más datos desconocemos por la rapidez y las imágenes que no son también tan claras. Lastimosamente lo arrolló, abandonándolo a su suerte. Hasta ahora todavía entonces no se tiene mayores datos de qué tipo de vehículo sería. Nosotros hasta ahora no contamos con esos datos porque ya Criminalística tomó el hecho como investigativo, ya pasó también seguramente los datos a la Fiscalía. Ellos recabaron las informaciones del circuito cerrado y ya están abocados seguramente a la ubicación o ver de qué tipo de vehículo se trata. ¿Dónde fue trasladado posteriormente ese vehículo? Fue trasladado a emergencia y de ahí se constató posterior ya su deceso. ¿Se entregó a los familiares? Se entregó a una hija, presumiblemente se presentó como una hija, entonces la Fiscalía dispuso que se le entregue a esa persona. La vidriera de empleo del Ministerio de Trabajo tiene disponible una importante cantidad de vacancias para diferentes rubros. Hablamos de 137 puestos laborales. De acuerdo con la cartera de Estado, de dichos puestos, unos 69 corresponden a oportunidades para trabajar en restaurantes y en otros sectores en más de 10 ciudades de varios departamentos del país. Entre los puestos ofertados para el sector privado están los de técnico instalador de alarmas, operadores de máquinas pesadas, ayudantes de cocina, choferes, panaderos, cocineros, administradores de obras y auxiliar administrativo. Volvemos a hablar del tema Marcelo Pecci Sol, porque hoy también tras la conferencia de prensa ya se daba a conocer código azul para el ciudadano venezolano, el conductor de la moto acuática, quien es la última persona que falta por ser capturada. Exactamente, al respecto, Alejandra Pereira ya toma contacto con nosotros y las novedades. Ale, bienvenida. ¿Qué tal, Sol? Rolando, un cordial saludo también para los compañeros y televidentes. Y llegamos hasta la sede de Interpol para conversar justamente con el jefe, el comisario Nicolás González, que nos va a explicar en qué consiste justamente este código azul, ya que justamente ustedes estuvieron hablando, ya tiene Gabriel Carlos Salina Mendoza, sería el quinto implicado o identificado en este caso en todo lo que tiene que ver con la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Ya saludamos al comisario que muy amablemente también nos recibió porque queremos entender qué implica finalmente, comisario, el código azul que acaban de emitir. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted y su teleaudiencia. Bueno, primeramente lo que concierne al grado de implicancia, se va lanzando ciertos códigos, ¿verdad? A través de la Interpol Mundial. En este caso, el país requiriente que es Colombia, ¿verdad? Entonces, el código o la notificación, mejor dicho, azul, consiste en que se pueda recabar todas las informaciones sobre ciertos individuos, como así también sus actividades delictivas. ¿Cuál es la diferencia con el código rojo, por ejemplo? Bueno, primeramente está la difusión roja, que es la búsqueda de la persona, ¿verdad? En cuanto a la notificación roja, estamos hablando ante una detención, o sea que una captura internacional ya con fines de extradición. ¿Y qué faltaría para que justamente él tenga esa notificación? Bueno, en ese caso me gustaría darle más o menos una pincelada de lo que consiste jurídicamente, ¿verdad? Cada país requiriente, en este caso Colombia, para su legislación, este muchacho venezolano es de coautor, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es ver su grado de implicancia. Y de acuerdo a eso, el juez de la causa, respetando siempre la legislación de ese país, va a ir solicitando a través de la Interpol a la Secretaría General de Lyon, Francia. De acuerdo al nivel de participación, tiene ciertos requisitos para que uno pueda convertirse en notificaciones. ¿La investigación por dónde va ahora? Se tiene entendido que él aparentemente salió de Colombia justamente, comisario. Bueno, yo en ese caso como país también nosotros somos afectados, ¿verdad? Un compatriota
es una autoridad nacional. En este caso yo me mantendría en la prudencia porque para nosotros estamos en la parte de inteligencia. En ese país ya está la etapa de investigación, ¿verdad? ¿Y los trabajos que ustedes llevan adelante ahora? También, cabe mencionar de que, que aclarar de que nuestro comandante a través de del Ministerio del Interior más la Fiscalía General, o sea que el gobierno en sí está interesado en la situación de que se pueda aclarar, ¿verdad? Entonces había comisionado a un grupo de policías que se encuentra todavía en Colombia, ¿verdad? Y entonces son ellos los que tienen que estar de relacionamiento en cuanto a la investigación. Nosotros estamos coadyuvando como Interpol, intercambio de informaciones y más nos mantenemos en la prudencia porque estamos, como le dije, por estrategia de inteligencia. Entonces el código azul en este caso sería más bien para recabar toda información posible acerca del paradero de esta persona. Así mismo es, información completa sobre su identidad y posible actividad delictiva también. 195 países compone la Interpol. En este caso, entonces, 194 lo que estaría abocado a dar más informaciones. Y de acuerdo a eso puede ir subiendo de nivel o de código, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta también desde Estudios Rolando Sol, explicando un poco también aquí el comisario en qué concierne justamente este código azul. Estamos hablando, como bien decía, 194 países son los que están abocados justamente a brindar todo tipo de información referente a Gabriel Carlos Salinas Mendoza. Es el nombre que trascendió luego de la conferencia de prensa y que justamente habla de que él sería el que manejaba esta moto acuática en el momento en el que se produjo el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, Rolando Sol. Clarísimo, Ale, creo que está bastante bien resumido todo. Expectante también de novedades que pueda surgir. Definitivamente Colombia seguramente maneja información de que este hombre pudo haber salido del país luego del crimen. Incluso se hablaba de forma extraoficial, no confirmada por las autoridades, de que pudo haberse quedado también con parte del dinero pagado para este ataque. Muchas informaciones sueltas con relación a este caso y ahora lo que se busca es la colaboración de todos estos países con este código azul para dar con el paradero del sexto hombre que forma parte de este grupo que participó del atentado contra el fiscal Marcelo Pecci. Gracias, Ale. A ustedes, hasta luego. Y vamos al plano internacional porque la Fiscalía de Bolivia pidió prisión para la expresidenta. La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá 15 años de cárcel para la expresidenta interina Yanine Áñez, acusada de un supuesto golpe de Estado en el 2019 contra el exmandatario Evo Morales, en el marco de su juicio que se reanudó el lunes. La exmandataria derechista de 54 años, que está en prisión preventiva desde marzo del 2021, denuncia ser una perseguida política. Áñez se enfrenta a 2 juicios, incluyendo el que se reanudó el lunes ante la justicia ordinaria por incumplimiento de deberes y tomar resoluciones contrarias a la Constitución cuando era senadora antes de llegar a la presidencia. Seguimos avanzando en esta tarde con más información y bueno, tenemos esta entrevista en vivo. Exactamente, queríamos hablar con la doctora Cecilia Pérez porque todos sabemos que ella estuvo por mucho tiempo al frente del Ministerio de Justicia, quien más que ella sabe cómo opera este grupo criminal que tiene sus tentáculos en la cárcel de Paraguay, por supuesto en Brasil también hablamos del PCC. ¿Por qué razón esto? Porque tomaba lo que decía el general José Luis Vargas al término hoy de la conferencia de prensa con relación al tema Pecci y lo voy a mencionar de forma textual. Las investigaciones indican que existió un plan para asesinar al fiscal Marcelo Pecci en Paraguay o en cualquier país por un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales, todo coordinado por el primer comando capital. Ministra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, a tu compañera y a toda la teleaudiencia.
Bueno, ministra, me imagino que ustedes estaban trabajando muy de cerca con Colombia, definitivamente muchas informaciones que no se podían socializar considerando lo sensible del caso, pero ahora ellos haciéndolo oficial y hablando de este grupo, el PCC podría, en algún momento dado, ya por su experiencia se manejó la posibilidad de que podía llegar a este tipo de hechos de un atentado, porque siempre se habla de lavado de dinero, del tráfico, pero un atentado propiamente dicho. Yo quiero resaltar en primer lugar, lo dijo y que acá ponen en el Zócalo, que esto podría haber sido coordinado por el PCC. Eso implica la injerencia de otros grupos o de otro grupo a nivel mundial, como dijo bien el general Vargas, con relación a la autoría intelectual o moral. Podríamos hablar eventualmente de alguna convergencia y eso ya implica una mayor lectura del comportamiento de los grupos del crimen organizado, porque escuchábamos que había como una negativa generalizada de hablar o de afirmar que el PCC podría haber sido, ¿verdad? Puntualmente. Sin embargo, acá estamos hablando de una conjunción de varios grupos y eso claramente eventualmente podría ser un elemento que haga modificar la forma de trabajar del PCC en este caso en particular. Entonces, yo quiero dejar en manos de los investigadores a ratificar toda nuestra colaboración. Creo que es un caso que claramente no tiene precedentes en lo que fue la cooperación y lo que está haciendo la cooperación internacional, binacional entre Colombia y Paraguay, y felicitar el trabajo de la Policía de Colombia, del Ministerio del Interior y también de los paraguayos, los policías paraguayos que están allá, la Fiscalía Paraguaya que está trabajando intensamente en avanzar, en cerrar esta primera etapa y en avanzar en una segunda etapa que ya se estaría hablando de la autoría moral o intelectual, y en este sentido sí tenemos varias aristas que se están analizando. Por eso es que el general Vargas habla de una coordinación por el PCC. Entonces habría que ver como todo gira en torno al trabajo que realizaba el doctor Marcelo Pecci. Categóricamente aquí vemos que se podrían haber visto afectados varios grupos y bueno, habría una coordinación con el PCC por las acciones del fiscal. ¿Tan fortalecido está este grupo? Me refiero al PCC, doctora, por su experiencia misma, mucho tiempo en el tema de las cárceles operando. ¿Tan fortalecidos están ellos como para tener alianzas hoy? Nosotros no podemos dejar de señalar, Rolando, que acá nosotros tenemos una especie de alianza de diversos grupos en lo que últimamente se ha visto en las investigaciones, sobre todo de las incautaciones de droga que fueron realizadas en Europa. Ese, por ejemplo, es un ejemplo que sin estar la mafia italiana operando físicamente acá, tiene una alianza en la logística del PCC, ¿verdad? Entonces, ese tipo de vinculaciones categóricamente no son exclusivas de un grupo con otro, ¿verdad? Y el PCC tampoco es el único grupo que nosotros, de origen brasileño, que nosotros tenemos trabajando, operando en Paraguay, ¿verdad? Está el Comando Vermelho, otro que se llama Balanacara, Firma y varios, el grupo de Yarles. Entonces son diversos grupos que hoy yo no les puedo decir más allá de lo que le han dicho los investigadores, obviamente, pero sí la importancia de conocer cómo operan estos grupos y ver si es que van mutando en su forma de operar para que nosotros como Estado y del organismo de seguridad podamos ir previniendo las conductas, porque cuando un grupo es formal, es disciplinado, eso permite también trabajar en ese sentido, en tomar acciones preventivas o ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo no quisiera aventurar ninguna hipótesis ni decir más allá de lo que ha dicho el general Vargas, pero sí que aquí la palabra clave es la coordinación, o sea que señala la posible existencia de varias hipótesis que pueden converger en una sola, pero que estamos hablando de más de una. Ahora, la función principal o la actividad principal del primer comando capital es el tráfico de drogas, ministra. Sí, tráfico de drogas y de armas, ¿verdad? También. Ellos tienen también tráfico de armas, tienen vinculaciones con grupos que se dedican solamente a eso o se fortalecen con eso,
que trabajan conjuntamente, que también tienen en el medio, pero siempre enfocados a lo que es el tráfico de drogas y el lavado de dinero. El lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ahora, esto, me imagino que esto también, este trabajo coordinado con Colombia, sé que ustedes se reunieron con la vicepresidenta, incluso se dieron recomendaciones. Hoy le escuchaba, creo que mencionaba, entre otras cosas, que la vicepresidenta les decía para que se pueda, para que se aprenda los propios errores. ¿Hay alguna sugerencia de Colombia con relación a todo esto que ocurrió, ministra? Bueno, ellos se ponían de ejemplo en el pasado, como a ellos les fue, como se dice siempre, era la Colombia de los 80, de los 90, y ellos hablaban de trabajar en algo que a ellos les afectó, ¿verdad? Ellos hicieron crecer sus Fuerzas Armadas, ellos le fortalecieron al ejército, a la policía, tuvieron muchos casos de contaminación, eso es categórico, también reconocían todo el esquema anticorrupción que tuvieron que hacer y que necesitan seguir haciendo, porque si nosotros podemos hablar de algo positivo que tiene la policía de Colombia es su capacidad de transformación, ¿verdad? Ellos tuvieron una primera etapa en la cual tuvieron una depuración importante para poder comenzar a trabajar. Limpiaron durante un año casi sus filas para poder empezar a trabajar, no voy a decir de cero, pero casi de cero, y después de eso seguir trabajando en esa transformación que el día de hoy ellos están otra vez en un proceso de transformación policial que lo vuelven a reactivar después de 10 años. Si nosotros vemos que nuestras fuerzas de seguridad tienen que modernizarse de la misma manera que lo hace el crimen organizado, con la diferencia de que ellos tienen más recursos y se manejan a través de la ilegalidad, nosotros sí tenemos que respetar las normas, pues si nos convertimos como ellos. Y entonces nosotros trabajar en el marco del Estado de Derecho siempre, y en ese sentido ella nos hablaba de la importancia de no perder el horizonte en fortalecernos netamente en la seguridad, en trabajar, en repeler al crimen organizado, y no hacerlo en el marco de los derechos humanos. Para ellos ha sido muy importante trabajar en el bienestar del personal, en sentir que el personal está apoyado y formarle también en derechos humanos, ir a ver hasta dónde pueden ir, porque muchas veces en el marco de esta reacción, que es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando estábamos trabajando en el plan de reforma del Ministerio de Justicia, yo le decía a los cooperantes, ya sea a Estados Unidos o a la gente del pacto en Europa, al mismo Brasil, le decía, me preocupa perder el horizonte de pensar solamente en todo lo que tiene que ver máxima seguridad, cárceles en aislamiento, y no olvidarnos de ese grupo vulnerable propiamente dentro de la propia cárcel, que es reclutado y que reacciona por una cuestión de miedo o por no tener otra salida, una cuestión de sobrevivencia, ¿verdad? O sea, centrarnos en segregar los perfiles y trabajar de acuerdo al grado de criminalidad de cada uno. Y eso fue lo que dijo la vicepresidenta, que trabajar fuertemente también en el ámbito de derechos humanos, trabajar en el bienestar del personal que está al frente del ejército, de la policía, de los militares, de las Fuerzas Armadas, y ellos aprendieron, después de mucho tiempo, trabajaron muy fuertemente, trabajaron sobre su coordinación entre el ejército y la policía, ¿verdad? Nosotros tenemos un solo caso, ellos tienen operaciones conjuntas, no hay que olvidar que el ministerio en Colombia, el Ministerio de Defensa es el que tiene a la policía y a las Fuerzas Armadas, los dos están en el mismo ministerio, si bien son dos organismos diferentes, ellos están trabajando en un perfil más civil de la policía, o sea, la desmilitarización de la policía, porque inclusive ellos hasta en los uniformes y en los rangos son iguales. Entonces comenzaron por volverla más civil a la policía sin dejar ese horizonte de seguridad, pero trabajar también en otros ámbitos, y también el ejército, las Fuerzas Armadas, ya la Fuerza Aérea, que estén todos, poder trabajar en las operaciones que ellos llevan conjuntas, que llevan en varias partes del país. Sí, decía nada más, ministra, una lista de situaciones o una especie de guía que
de alguna manera nuestras autoridades y nuestro país podría copiar de los errores y de la línea de trabajo también de Colombia. Mencionaba lo que considera algo muy importante, las herramientas con las que cuenta nuestra fuerza y con las que no contamos también, ¿verdad? Es una realidad a la que también nos enfrentamos, ministra. Claro, nosotros tenemos una situación particular que tenemos que dejar de, no podemos considerar. Estamos comenzando en una reactivación económica, sabemos lo que es el presupuesto general de gastos de la nación, post pandemia, todo lo que está implicando la sequía y otras formas de afectación del presupuesto. Pero también estamos trabajando en otros aspectos de reingeniería y de mejoramiento de funcionamiento eficiente en otras instituciones que nos van a ir dando los recursos necesarios para tener un fondo en el futuro de defensa que nos pueda permitir a nosotros dotar de mayores herramientas tecnológicas, sobre todo, más allá de las capacidades que también tenemos que mejorarlas, porque no podemos depositar todo en la policía, en la tecnología. Los seres humanos, las personas son las que finalmente tienen que manejar los aparatos, no se manejan solos. Estamos hablando de investigaciones que tienen derivaciones judiciales, no podemos decir que todo va a ser automático, entonces apostar a ambos, ¿verdad? La capacidad del personal, del talento humano y la tecnología asociada a esto, por supuesto, en la cooperación, a copiar fortalezas y aprender de los errores. Perfecto, ministra. Como siempre, un gusto charlar con usted. Le agradecemos por su tiempo y por atendernos. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, Rolando, y a toda la teleaudiencia, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, la doctora Cecilia Pérez. Entonces, con relación a toda esta situación que sin lugar a dudas va a tener un antes y un después, Sol, en medidas a ser adoptadas, en cambios de estrategias. Totalmente. Porque hay un antes y un después del asesinato de Marcelo Pech. Totalmente. Nosotros con esta información marcamos un breve corte, ya regresamos. Bueno, seguimos haciendo Tarde Noticias, tenemos información de exteriores, Sol. Exactamente, vamos con la señal de Alexis Aveiro, ya nos comenta los detalles de esta información. Alexis, bienvenido. Hola Sol, hola Rolando, ¿cómo están? Buenas tardes. Calle Parodi del barrio Primavera, ciudad de Luque. En horas de la madrugada, delincuentes ingresaron a esta casa y rápidamente el relato es el siguiente. Por encima de... en este caso el muro o de las rejas que contienen el acceso a la vivienda, y una vez que ganaron el interior, bueno, lo primero que intentan Derlis es rápidamente, van a la puerta, algún objeto contundente, algo con el que hicieron fuerza, intentaron forzar las cerraduras, y acá todavía tenemos muestra de ellos porque quedaron vestigios del esfuerzo que realizaron. Acá no pudieron abrir la puerta. ¿Después qué pasó, Derlis? Y luego creo que intentaron por la ventana y entraron por la ventana. Pero primero violentaron, sería el acceso principal. No, por arriba, por acá. Primero violentaron el acceso principal, entraron. Nosotros, toda la familia, estamos dentro de la casa. Lo que, Alexis, para nosotros, veíamos por la tele, nosotros no... Nunca se hubieran imaginado. No, ni en tu día te imaginar que en tu casa y de repente dentro de tu comodidad, de repente... tenga que pasar por esta situación, ¿verdad? Primero acá, forzaron, rentaron el candado, entraron después, intentaron abrir con, no sé, algo contundente la puerta, como no pudieron abrir la puerta, se fueron por el blindex. Entraron, usaron como posapié el sofá que está acá, el sofá, y no sé, ellos sí sintieron, Alexis, no sé si de repente si sintieron o me sintieron, porque yo estaba en mi pieza, entonces ellos lo que pudieron llevaron, o sea, lo que estaban a mano. Si vieron que había gente acá, entonces encontraron acá a su paso, ¿qué? Y llevó mi billetera, llevó mi notebook, y la verdad la cosa que se rebuscó un poquitito porque también llevó la cartera de mi señora que también contenía dinero en efectivo. La cartera de tu señora tenía plata, ¿cuánta plata tenía dentro? Y 300.000 guaraníes es lo que tenía en efectivo mi señora, ¿verdad? ¿Y tu billetera? Y mi billetera tenía por 450 por ahí. Pero acá Alexis no pasa por la parte... igual que te roben plata. Sí. Acá lo que pasa es que cómo vamos a dormir tranquilos después de todo esto, ¿verdad? O sea, imagínate lo que en tu casa, en tu comodidad, de repente que te venga y que te haga esa cosa un poco triste, Alexis. Una subcomisaría inaugurada hace 4 años aproximadamente, 5 si mal no recuerdo, acá cerquita, en la plazoleta.
instalaron cámaras de seguridad en la cuadra. Cuando fuiste a preguntarle a la policía sobre si hay imágenes o no, ¿cuál fue la respuesta? Y el policía me dijo que no tenían, que está todo descompuesta la cámara, y entonces yo tuve que buscar de mi propio medio cámara por la cuadra a ver si de repente podíamos encontrar una salida a la situación, porque la verdad la cosa que, así como te dije, no pasa por lo material, sino de repente uno... ya, ¿cómo te vas a sentir más después de todo esto, después de lo que pasó, por decir? Usar la casa, las piezas, y sin invadir mucho la privacidad de la casa, están ahí. ¿Qué iba a pasar si ingresaba él o los delincuentes y te cruzabas cara a cara con él? Porque además de vos estaban tus 2 hijos pequeños y tu esposa. Exactamente, estaban mis 2 hijos pequeños y mi señora. Y la verdad la cosa que... no sé qué explicarte, Alexis, en ese sentido. Imagínate que yo... porque ¿quién dice imaginar que dentro de su casa va un delincuente, por decirte? Entraron, llevaron lo que pudieron y yo creo que van a venir otra vez preparados como para volver a llevar lo que... Imagínate, pues, sí. Bueno, hoy tenía televisor, tenía plasma, hoy tenía JBL, hoy tenía equipo de sonido y por o sea, ya sabes más o menos lo que hay adentro y van a querer volver, como decir. Así mismo, Alexis, así mismo. Una pena que tengamos, Alexis, de que vivir esta inseguridad, por decirte, lo que para mí era un sueño, de repente estoy viviendo en carne propia y lo peor del caso... con mi familia, ahora, ¿cómo más? ¿Qué garantía yo le doy a mi familia con todo lo que pasó, por decirlo? ¿A qué hora te percataste lo que ocurrió? Y yo me levanté a las 5 de la mañana como para preparar para ir a trabajar y ahí fue que ya me di cuenta que no estaba mi billetera, o sea, busqué y de repente ya no encontré nada, Alexis. Gracias, Derlis. No, por favor, Alexis, gracias a ustedes por su tiempo y por de repente... pasar mi caso en particular. Claro. Por sobre todo acá el reclamo de la ciudadanía y de esta persona que es víctima de la delincuencia, mayor presencia policial. Cuando estamos hablando de una dependencia policial que haciendo esta caminata rápidamente les voy a señalar dónde se encuentra, desde la casa hasta aquel punto en donde vemos un vehículo estacionado de aquí a 1,5 cuadras aproximadamente, que es aquel sector en donde vemos a aquella señora cruzar la calle. Ahí está la comisaría, a 1 cuadra de la casa, una subcomisaría dependiente de la tercera. Ahí nomás, o de ahí nomás, la policía puede hacer un recorrido en toda la zona a fin de evitar los hechos delictivos. Acá, las cámaras de seguridad que no funcionan son Rolando y un barrio, el Primavera, el que está bajo el azote y sometido por la inseguridad reinante. Tremenda la inseguridad, Alexis, y un llamado también de atención para la policía allí de la zona. En realidad, en todos lados la inseguridad se hace sentir últimamente. Sí, y bueno, las denuncias son constantes. Principalmente piden, obviamente, que las autoridades de la zona, las comisarías jurisdiccionales, hagan lo propio. A 1 cuadra de la subcomisaría y esta situación viven los vecinos. Terrible. Gracias, Alexis. Dale, señor. Hasta luego, Rolando. Hasta luego, Sol. Hasta luego. Marcamos un breve corte. Ya volvemos. Regresamos.